Buenas tardes a todos. Nos falta aquí una ponente, supongo que por la lluvia, pero se incorporará pues en algún breve momento. Entonces, bueno, primero de todo, dar gracias a Casa de Vacas por acogernos aquí. Yo soy Pepa Roma, vicepresidenta de la Asociación Colegial de Escritores, y aquí me acompaña también Fanny Rubio, de la Junta Directiva de la Asociación y mi antecesora como vicepresidenta. Y queremos daros las gracias en nombre de la asociación. Y bueno, este acto forma parte un poco de los actos que hacemos cada 8 de marzo, Día de la Mujer, que organizamos las mujeres de la Junta Directiva de ACE. Entonces, normalmente hacemos pues nuestras maestras, hablamos, incorporamos y las escritoras así que han marcado nuestra trayectoria, pero también en esta ocasión hemos querido incorporar a escritoras sirias que están en el exilio y que están aquí en España, porque creemos que también son un referente importante sobre el mundo en el que vivimos y sobre la voz de la mujer, cómo se está influenciando, ¿no?, y cómo puede influir en el mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, os presentaré un poco a quienes estamos. Falta, bueno, aquí a mi lado Fanny, Nesrin Kouri y Rima Bali. Y nos falta Maison Choucair. Vamos a empezar, luego ya os explicaremos un poco quiénes son también, con un poco de música que va a ser un poco la que va a marcar la pauta. La música está muy unida a la literatura, a la poesía especialmente, ¿no?, la poesía árabe, porque muchos poemas están hechos para ser cantados y sobre todo porque gran parte de la mejor poesía está en canciones, especialmente de Kalsum y Fairuz. Y hoy nos ofrecerán aquí Linda y Ahmad. Litar. Nos ofrecerán una pequeña hora de introducción y luego un concierto que será la guinda final de la tarde de hoy. Gracias, Pepa. Muchas gracias.
وشد البلبل نجوى حبه لفني الوجد وأضناني الهوى كفراش ليس يدري ما به يا حبيبي كلما هب الهوى وشد البلبل نجوى حبه لفني الوجد وأضناني الهوى كفراش ليس يدري ما به سول قلبي يا حبيبي حلما من ثنى الصبح وبدر الغلس لمني من وحشة العمر كما لمت النسمة عطر النرجس يا زمان الحب هل رجع إلى عهدنا والروض زهر يبسم ننهب الفرصة والليل حلا بالأغاني ودعانا الموسم يا زمان حب هل رجع إلى عهدنا والروض زهر يبسم ننهب الفرصة والليل حلا بالأغاني ودعانا الموسم يوم جئناه فأبدى سقما وتهادى بحرير الملبس أشرقت عينه سحرا مثلما يشرق الصبح بيوم مشمس يا حبيبي كلما هب الهوى وشد البلبل نجوى حبه لفني الوجد وأضناني الهوى كفراش ليس يدري ما به سول قلبي يا حبيبي حلما من ثنى الصبح وبدر الغلس رمني من وحشة العمر كما لمت النسمة عطر النرجس Bueno, luego tendremos más. La mesa esta redonda iba sobre la literatura de las mujeres sirias en el exilio. Con lo que está pasando en Siria en estos momentos va a ser muy difícil concentrarnos solo en literatura, ¿no? Porque todos estamos pensando, sobre todo aquí las compañeras me decían, pues la preocupación que tienen por sus familias y bueno, y la situación del país, ¿no? Siento por vuestros familiares, los que estéis pasándolo mal en estos momentos, y si hay más por aquí también para ellos. Yo creo una de las razones, aunque vamos a tratar de literatura, la suya es una literatura en la que pesa mucho lo que es el exilio y sobre todo la guerra.
la guerra y el amor. Hemos escuchado una canción de amor y cuando les preguntaba yo el otro día de qué trataba su literatura, casi todas me dijeron de amor y guerra, ¿no? Sí. Cada una de forma diferente, una novelista y en poesía, y luego también de la experiencia en el exilio, puesto que la guerra les ha llevado al exilio a las que tenemos aquí. Lo interesante yo creo que también queríamos poner mujeres sirias porque creo que son el mejor barómetro para entender qué está pasando en ese país y en otros muchos países en guerra, pero en concreto en ese, porque es un país con una gran diversidad cultural y política, bueno, de credos, ¿no? Y que ha convivido durante milenios pues, en armonía. Y aquí precisamente yo les preguntaba el otro día de qué eran sus familias, y cada una era de una procedencia diferente. Una me decía que era de una familia drusa, la otra cristiana, la otra lauí, la otra con familiares sunís, en fin. Y entonces dije, pues mira qué buen ejemplo, porque es una demostración más de cómo las mujeres pueden hacer de cemento, ¿no?, en la concordia cuando se trata de restablecer la armonía de un país y tal. Y bueno, y sobre todo porque también, aunque su literatura refleja esos matices, lo interesante es que también vemos cómo las aspiraciones son comunes, ¿no?, en las mujeres árabes y también con nosotras. Y nosotras, las mujeres de aquí, yo creo que aspiraciones universales, ¿no?, a la emancipación, a la libertad, que compartimos y que estamos luchando todas por estos días. También nos une, aparte de esas aspiraciones comunes a todas las mujeres, nos une en este caso una herencia común literaria. Todos de pequeños nos han hablado de los cuentos de las 1001 noches. Yo pensaba que las escritoras sirias de hoy ya no se interesaban por esos temas, pero la más joven y la más rompedora me decía el otro día que no, que seguía pesando mucho, ¿no?, en la tradición, que seguían bebiendo de esa tradición. Y luego también, también hablaba con Maison Choucair, que no está ahora aquí, supongo que ha tenido problemas con el taxi o lo que sea, pero me decía pues cómo ha pesado en ella también toda la herencia poética española, ¿no?, como desde pequeña leía a Lorca, Machado y tal. Y Fanny, que es nuestra española aquí, es una gran experta en el tema de literatura y nos puede hablar del peso que ha tenido la literatura árabe, en concreto en la española. Fanny, como va a ser la primera a la que vamos a dar paso para que nos enmarque, nos sitúe esa herencia común. Hola, Maison Choucair. Aquí os presento a la que faltaba. Lo siento por faltar. Bueno, espera, supongo que ya todos conocéis a Fanny porque es un peso pesado de nuestra cultura que está en muchas partes. Pero bueno, aparte de que ha sido también vicepresidenta de la Asociación de Escritores, es andaluza de Jaén, por lo cual ya la sitúa allí en un antiguo Al-Ándalus, que es una cercanía. Luego, bueno, ella es catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid, algo que muy pocas personas pueden tener este honor, ¿no? Exdirectora del Instituto Cervantes en Roma y también fue maestra lectora en Fez. Maître de conférence. Maître de conférence en Fez. Luego también, como escritora es muy conocida, tiene tantas obras que necesitaríamos aquí de mucho tiempo para relatarlas, pero bueno, os diré las últimas. El Dios dormido, publicado por Editorial Alfaguara, no es de las últimas, pero se ha reeditado el año pasado. Se ha reeditado. Sí, siguen por ahí. 25 poemas que tengo aquí, que es una selección publicada por la Fundación Málaga, y Baeza, Nido de Poetas. Son solo 3 ejemplos, ¿no? Y os diré que su obra y trayectoria tan larga ha merecido numerosos premios y ha sido reconocida con la encomienda de Isabel la Católica. Bueno, Fanny, pues cuando quieras ya nos Gracias, sitúas. Pepa, muchas gracias y bienvenidos y a todos los amigos que no vemos, pero que sentimos. No vemos nada desde aquí. Pero que sentimos. Y amigas que sentimos. Escuchando a Linda Ahmad cantar, he recordado que en todos los países árabes por los que he viajado, pues Saná, Tánger, Marruecos, Fez, Damasco,
Líbano, Turquía, en todas las casas, a una hora concreta, como a las 11:30, antes de la comida a la francesa, esta música de Habibi, non te tolgas de Mibi, que diría una jarcha mozárabe, siempre sonaban estas voces de Fairuz o de la madre, ¿no?, del mundo árabe, ¿no?, de Kulsum. Antagunri, ¿no? Chuftu, ¿no? Antagunri. Y la gente mientras caminaba imitaba el compás. Era un sonido, una música que todos vivían, cada uno a su manera, pero que todos seguían con el ritmo. Estuvieran haciendo lo que hiciesen, vendiendo azafrán, esas montañas de azafrán maravillosas, o pastas de almendra, o haciendo sus dulces. Sí. Todo el mundo acompañaba a la cantante, y hoy tenía la sensación de que estábamos todos acompañándola. Oía un murmullo también de alguien que cantaba a la vez, ¿no? Cuando escuchamos una música árabe o una lección o un poema árabe, yo tengo necesidad, y aquí lo hago especialmente, de agradecer a todos aquellos que nos las han traducido, los arabistas, que son ese grupo pequeño de entregados, ¿no?, a traducir a los poetas árabes y a las poetas árabes de todos los tiempos, que desde sus despachos nos han producido verdaderas colecciones de poesía árabe con mucho sacrificio, en momentos más o menos amables, pero también en momentos difíciles han seguido trabajando, traduciéndonos a los poetas y a las poetas árabes. Y quiero rendir homenaje a Guadalupe Sainz, a Teresa Garulo, a María Luisa Ávila, a Mahmoud Sog, a Pedro Martínez Montávez y a toda su escuela, y a Carmen Ruiz Bravo Villasante, que me hubiera gustado mucho que estuviese con nosotros, que no ha podido por razones de salud, pero que en cualquier momento puede incorporarse. Y a todos es indicativo, unos cuantos arabistas, hombres y mujeres que han dedicado sus vidas, Federico Arbós, que han dedicado sus vidas a darnos la voz de los poetas árabes y de las canciones de los poetas árabes. Por eso quiero recordar aquí que a un español, cuando le hablas del mundo árabe o de la poesía árabe, siempre se acuerda de Córdoba. Si estuviera aquí Antonio Gala, inmediatamente Antonio Gala nos diría los omeyas en Córdoba, que son sus ancestros, aparte de los Alacán I, Abderramán II, Abderramán III, los que fundan Córdoba, el Califato Independiente de Bagdad en el 929, ¿no?, con su política de integración de bereberes, de hispanos, de cristianos y de judíos. Esa política abierta de integración de la que España se benefició, y que tejen el capítulo más fecundo de la historia española. Perdurará el esplendor hasta finales del siglo X, cuando surjan los reinos de taifas en todo el territorio al-Ándalus y se sucedan nuevas invasiones de almorávides, de almohades y de nazaríes, ¿no?, que alternen innumerables luchas internas con la gran guerra contra los cristianos. Todo eso ya lo hemos aprendido también en el colegio los españoles. Quiero decir que en esa Córdoba califal se traduce a Aristóteles, se traduce a Hipócrates, también hay una escuela de traductores, como en la de Alfonso X en Toledo, se traduce a Séneca, a Lucano, libros como el Kitab al-Zahra, libro de Venus o de la flor, del persa Indaul Isfahani, informarán acerca del amor udrí, ese amor que surge también en vuestros versos, y el amor platónico originario de la tribu meridional de los Banu Udra, cuyos amantes se dejan morir de amor, antes de hacer realidad su deseo. Este amor udrí influye más de lo que parece en el amor cortés español de la Edad Media cristiana, como ha estudiado Luce López Baralt. Lo mismo que el concepto de placer sin culpa, que penetra en el Renacimiento y llega hasta la Lozana andaluza de Francisco Delicado, publicada anónimamente en Venecia en 1528, y también en el Quijote, ¿no?, cuando las mujeres en Sierra Morena, ahí tenemos toda la historia del cautivo, etc. Quiero decir que el califato, ese mundo de esplendor, administra el patrimonio grecolatino también y mantiene la inquietud por el saber mixto hasta 1236, en que Córdoba ya cede ante el ejército de Fernando III. Sí. Y aunque no siempre se respeta este legado,
pues cada invasión árabe rectifica el saber oficial de sus antecesores. No perdamos tampoco de vista el borrón y cuenta nueva del que hacen gala siempre en la conquista, la expansión por las tierras del sur. Una prueba de la resistencia al tiempo de aquel proyecto cultural es que aún a fines del siglo XII, Averroes diserta acerca de la eternidad de la materia y defiende la teoría de las dos verdades, la filosófica y la religiosa, cuya escisión propicia la libertad de pensamiento y el nacimiento del pensamiento laico. Sí. O que el judío Maimónides escriba la Guía de Dubitantes pretendiendo conciliar Biblia y razón. Y que Ibn Haz, autor árabe del siglo XI, ya lejos del esplendor, pues corren ya tiempos de los almorávides, conserve en su obra lírica El collar de la paloma todavía el halo de aquel resurgimiento lírico. Es decir, cuando hablamos de poesía árabe, hablamos de Córdoba y hablamos de resurgimiento. También hay cordobeses socarrones como Ben Guzmán, que versificó cégeles escritos con un dominio excepcional del árabe coloquial, pretendió hispanizar la lírica oriental y lo habría conseguido a no ser por el periodo de decadencia que se dificultó. También cuando hablamos de la poesía árabe y del mundo árabe, hablamos de esplendor y hablamos de decadencia. Sí. Cada uno lo puede hacer también de su cultura y de su país. Los profesores de lengua árabe suelen comentar en sus clases que cada vez que decimos olé o decimos hola, hablamos árabe sin saberlo. Pues saludamos con Dios o con Alá o lo que cada uno tenga en su mente. Lo que está claro es que aquel remoto diálogo interdisciplinar, fomentado por científicos, filósofos, lingüistas y artistas, da los mejores frutos de su cronología cuando Córdoba recibe la rica transfusión de Oriente. Y ese Oriente está también palpitando en vuestros cantos y en vuestros versos. Hoy nos hallamos entonces ante un espectáculo de destrucción de ciertos países del mundo árabe, de vuestra patria también, de ese esplendor pasado. Estamos llegando a otro espectáculo de destrucción, un desierto sobre el vergel que nos dice que el tiempo resiste la memoria y la memoria es la que tiene que volver a recuperar ese esplendor y no las armas, sino la memoria de los escritores y los poetas. La verdad es que con las traducciones de nuestros arabistas que he citado y otros muchos, que no he querido cansar, aparecen las ancestras de estas autoras. Aparecen los poemas acerca de la muerte violenta de Al-Hansa, primitiva, de 590, de Laila Yucaya, cautiva del hijo del rey persa, de Safiya Talaba, en el contexto de guerras con los persas, de Maisum Bagdal, esposa y madre de califas, beduina, con sus poemas al desierto. Es decir, según nuestros amigos arabistas y colegas arabistas, hay 44 mujeres poetas de ese Al-Ándalus esplendoroso que he citado. 35 de ellas tenemos obra, y eso Guadalupe Saiz, catedrática de la Universidad de Jaén, que desgraciadamente no la tenemos ya con nosotros, ha sido la que ha hecho uno de los últimos esfuerzos con Carmen Ruiz Bravo Villasante. Desde el siglo VIII emerge la literatura árabe de mujeres, y son unas mujeres que no han escrito su propia historia, que han escrito la historia de su mundo, de su vida, pero no de la propia vida, como ahora escribimos todos de nuestra propia vida, no, de la vida de todos, ¿no? Y que han vivido entre el siglo VIII y el siglo XIV. Hassana Altaminilla, Abul Mahsi, granadina del siglo VIII, la más antigua, que escribe al hijo de Abderramán criticando al gobernador de Elvira, es decir, que hacen poesía política. Por ejemplo, del siglo X de Guadalajara, Haisa Ben Hamdun, tengo nostalgia de mi querido amante, el Habibi, otra vez. O Aisa Ben Hamad, del siglo X, de familia cordobesa, leona soy, pero no me agradaron jamás los cubiles de los otros, pero si hubiese que elegir alguno, no escucharía a un perro cuando he hecho oídos sordos a los leones. Es decir, es un baile, todo un baile, ¿no?, solemne. O Muya Altayani, de Córdoba, que escribió contra Gualada, que es justamente la madre, ¿no? Gualada, empoderada. Juro por Dios que soy digna de las alturas. Voy por mi camino con la cabeza muy alta. Permito a mi amante que toque mis mejillas y acepto los besos de quien desee darlos. Una liberada, nada menos que la Gualada. O Xmut, musa secreta de Abderramán II, del siglo IX y X. O tú que ocultas tu pasión, ¿quién puede ocultar el día? Tenía un corazón, pero me enamoré y viró, ay de mí, ¿era mío o prestado? Amo un curasí y por él he olvidado la vergüenza. Es decir,
no tienen que envidiar a los poetas satíricos ni eróticos de todos los tiempos. Un Malala Yousafzai de Guadalajara, sentenciosa, las canas no engañan como tretas al amor. Escucha mi consejo, no te hagas más tonto de lo que eres. Es decir, el hombre como objeto, ¿no?, que se juzga. Tanima Yusuf Tasfin, esa dama es del sol cuya morada son los cielos. Consuela pues tu corazón con la hermosa paciencia. Tú no podrás subir a donde está, ni ella podrá descender hasta ti. Es decir, están enjuiciando como fiscalas de ese mundo, ¿no? Al-Girán del rey de Almería, maravillaos amigos de lo que ha cosechado una pasión ardiente, pues de no ser por eso no habría bajado en compañía de la luna de la noche. Desde la luna de la noche, es lorquiana de pronto, ¿no? Son todas del siglo XI, del X. Marjan Abdul al-Yaqub, sobre la vejez, o Al-Badilla, esclava procedente de Denia. Duerme mientras quien muere por tu amor pasa la noche en vela, y ella lo olvida, mas no la olvida el amante. Ella le contesta, diálogos de amor. Si este amor dura, si eso siente, perecerá de amor y dejará de sentirlo. Es decir, dan lecciones de amor. Es decir, Nahum Alcala, Casmuna Ismail Yadudi de Granada, al Sevilla, que habla de temas de impuestos. Es decir, no es que solo el Habibi, sino también los impuestos y la lucha social. Incluso de medicina, como Ulm al-Hassan. Sus poemas no son de amor etéreo, sino materializado en las circunstancias y utiliza la sátira. La buena letra no es útil para la ciencia, es solo un adorno del papel. El estudio es mi meta y no aspiro a nada más, pues la ciencia permite al joven elevarse sobre la gente. Es decir, verdaderas lecciones. Y quiero terminar citando a la hija del Mutamid, Butaina, que cuando conocemos el destierro del Mutamid sabemos que no solo le conquistan el palacio y el poder, sino también la hija a la que venden como esclava. Y Butaina, como su padre y como su madre, escribe poesía. Y la hija del Mutamid escucha mi discurso y atiende mis palabras, pues la conducta muestra quién es noble. No ignoren que fui cautivada, mas tampoco que soy hija de un rey descendiente de los abadíes, un gran rey cuya época se ha alejado, así el tiempo se encamina hacia la ruina. Cuando Dios quiso probarnos y nos hizo probar como viático el sabor de la tristeza. Y es curioso que en una carta le pone este poema al padre y habla de que la han vendido como esclava, de que se ha apoderado de ella un hombre que no se portó rectamente, pero que la vendieron a alguien que la está defendiendo y la protege, pero me ha unido a quien de todo me protege, excepto de la adversidad, y me quiere para casarme con un hijo casto, emprendedor de buen carácter, que va a ti, le dice a su padre en una carta, a pedir tu opinión para satisfacerte. Ya ves la integridad de mi conducta. Y el padre, al-Mutamid, en Akmat, preso de los almorávides en el sur de Marruecos, le contesta a su hija, hija mía, sea afectuosa con él, el tiempo ha decretado que lo aceptes. Es decir, historias de tristeza, de lucha, de empoderamiento, esas son vuestras ancestras y esos son vuestros ancestros. Así que bienvenidas y encantadísima de estar con vosotras. Gracias. Gracias. Pues sí, aquí tenemos unas buenas herederas, yo creo, de estas ancestras de las que habla Fanny. Entre ellas tenemos a Maison Choucair, que se ha incorporado, y bueno, es toda una erudita Maison aquí. Sabe muchísimo precisamente de la literatura a ambos lados del Mediterráneo. Ella, bueno, os voy a leer un poco su currículum, nació en 1969 en un pueblo al sur de Damasco, donde se licenció y empezó como farmacéutica, antes de exiliarse a Europa al inicio de la guerra. Aquí obtuvo el máster de estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y escribe además para numerosas publicaciones del mundo árabe. Es autora de celebrados poemarios por los que ha obtenido el premio de la Unión de Escritoras y Periodistas Palestinas en 2008 y el premio de Poesía de los Países Mediterráneos 2022 en Roma. Entre sus poemarios, yo creo que los títulos ya hablan bastante del contenido, ¿no? De ese contenido también de amor y guerra en el que se mueve su literatura. Uno es Saca tu cara de mi espejo, el otro es No te vayas a la muerte solo,
La guerra y el exilio o un retrato que sostiene el muro, traducido del árabe por Carmen Ruiz Bravo, a quien mencionaba antes Fanny. Leeremos precisamente de este último luego un poema que lo leerá en árabe y yo lo traduciré aquí del español para que veamos un poco tanto su musicalidad en árabe como contenido en español, ¿no? Pero también ella, aparte de articulista y traductora, es autora de un ensayo que es muy interesante para el tema que hoy tratamos, que se llama La novela y la situación política en Siria en los últimos años. Bueno, yo creo que nos puede hablar. Bueno, ella es precisamente la que os hablaba antes, que es hija de novelista y que su casa parece ser que era una biblioteca llena de Lorcas y Machados y toda la poesía española. Entonces, bueno, démosle ya paso para que nos cuente un poco. Buenas tardes. En el primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Colegial de Escritoras de España y en particular a la novelista Pepa Ramón por organizar este acto, dar todo el esfuerzo para hacerlo. Y agradecer a ustedes por estar aquí, escucharnos en este día tan lluvioso. También me gustaría comenzar ofreciendo mis sinceras bésames a todas las familias de las víctimas de las masacres sectarias que tuvieron lugar en la zona del coste de Siria en estos últimos días. Y nuevo, espero que la literatura un día pueda salvarnos de esta barbaridad y de este odio. Hace unos 100 años empezó la traducción árabe de los libros mundiales más importantes. Esto debido a los estudiantes árabes en el mundo occidental. Y esta aula de traducción que hizo que mi generación, por ejemplo, fuera capaz de leer estos libros tan importantes y también cambiar su manera de ver la vida. O podemos serían más abiertos. Los libros traducidos del español ocuparon el mayor porcentaje. Esto debido a la importancia y difusión de la literatura española y Latinoamérica, pero también debido a la similitud de la forma de la sociedad española y Latinoamérica y la forma de sus sufrimientos que han experimentado las dos con lo que sufre la sociedad árabe contemporánea en términos de falta de la libertad y, por desgracia, de guerras civiles. Para mí, tuve la suerte, como ha mencionado Pepa, de nacer y crecer en una familia que preocupaba mucho a la literatura y dar mucho valor a la literatura. Y también de ser de la generación que había sido influenciada por la corriente marxista y consideraba la literatura como fuera un puente para alcanzar el sueño humano de la justicia. Pero por eso, tuve la gran suerte de haber leído Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado.
desde mi adolescencia y de haber leído otra vez cuando tenía 30 años, pero con más profundidad. Debo reconocer que el estilo de la profundidad de la escritora de cada uno de ellos influyeron en mi sensibilidad, en mi gusto literario y en mi forma de escribir. Pero nunca esperé que la patria de Machado, que él no ha pedido volver y verla, esta patria sería mi exilio. Y nunca esperé vivir aquí, en esta tierra, donde las flores de lavanda reescriben los poemas de Lorca cada día. Ahora me gustaría leer mi poema dedicado a Lorca y con muchas gracias a leerlo en español, la profesora o la novelista Pepa. Voy a empezar a leerlo en el árabe para que ustedes tengan la música de las palabras. اثنان وثمانون عاما لوركا. المعركة لم تكن متكافئة. كانوا يحملون بنادقهم وكنت تحمل أشعارك، لذا كان لا بد أن يموتوا وأن تنتصر. حين يعدم الشاعر يا لوركا تسقط السماء في حفرة في الأرض، وأنت الذي تعدم كل يوم فينا، فكيف لأرواحنا أن تكون يوما زرقاء. 82 عاما لوركا، ولا تزال القيثارات تبكي أشياء بعيدة، تبكي سهما بلا هدف. 82 عاما، ولا تزال القيثارات قلبا جريحا حتى الموت ب5 سيوف، ونحن لا نزال عالقين في الأغنية. 82 عاما لوركا، الرصاصات صارت أكثر والقلب أقل. 82 عاما، وكلما أطلت علينا نحن السوريين قصائدك انكسر بلورها فينا. 82 عاما لوركا، والرصاصات اللواتي ثقبن ظلك يثقبن الآن صدري. Os lo voy a traducir. El poema se llama 82 años, Lorca. Era una batalla desigual, Lorca. Ellos con sus fusiles, tú con tus versos. Tendrían que haber muerto ellos y haber vencido tú. Con el asesinato de un poeta, el cielo se desploma y se hunde en el hoyo de la tierra. Cuando a ti te asesinan cada día en nosotros, ¿cómo recuperar alguna vez el azul del alma? 82 años, Lorca. La guitarra aún llora por cosas lejanas. Llora flechas sin blanco, un corazón malherido por 5 espadas, y prendidos quedamos de su cante hondo. 82 años, Lorca. Cada vez hay más balas y menos corazón. 82 años. Cada vez que tus poemas se asoman a nosotros, en nuestro interior se rompe su cristal. 82 años, Lorca. Esas balas que cruzaron tu sombra, ahora a mí me atraviesan el pecho. Bueno, luego nos hablarás un poco de la literatura y la situación política en Siria, a lo mejor cuando
Un coloquio, ¿no? En el coloquio. Vamos a dar paso ahora para que Nesrin Khoury. Es la más joven aquí de nuestras escritoras, es novelista, también poeta, leeremos un poema suyo. Antes de venir a España estudió ingeniería y trabajó en la Dirección General de Antigüedades y Museos en Siria. O sea que ha estado vinculada a la cultura siria antigua ya desde sus inicios. Es autora de novelas, relatos, ensayo, poesía y letras para canciones. Entre ellos tiene el conocido poemario Paso en falso al margen de la historia, por los que ha sido publicada en varias antologías de poetas árabes en Europa y participado en diferentes festivales literarios y musicales del Mediterráneo. Como creadora multifacética nos muestra la fusión entre tradición y modernidad en toda su obra. Es una artista experimental que, sin embargo, me decía cómo seguía pesando en ella y su generación los clásicos de todos los tiempos, como os decía antes, por ejemplo, el amor y las mil y una formas en que les dan, las vueltas que le dan, ¿no? Y esos cuentos de las mil y una noches de los que hablábamos. Es una de las que yo le preguntaba, ¿y de qué va tu literatura? Y me dijo contundente, de amor y guerra. Bueno, también encontramos en ella, y eso les une, caracteriza a las escritoras que tenemos aquí, la experiencia del exilio y el anhelo de emancipación de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos puede contar un poco de qué va su literatura. Luego leeremos un poema también que tengo aquí muy bonito, muy interesante, también muy revelador. Y, bueno, si nos quieres contar un poco de qué va tu literatura. Vale. Buenas tardes. Me alegro de que me llames joven, aunque ya no me siento tan joven, pero gracias. Para nosotros eres joven. Lo primero, gracias a ti, Pepa, y gracias a la Asociación de Escritores Españoles por la invitación y gracias a todas y todos por venir. Antes de comenzar, quería expresar mis condolencias a las mujeres de Siria por las pérdidas que han sufrido en los últimos 14 años y también en los últimos días. Y quería expresar mis condolencias a las mujeres y a la gente de todo el mundo, porque en los últimos días hemos perdido y estamos perdiendo a cientos de mujeres sirias que fueron asesinados por criminales yihadistas en Siria. Tal vez la literatura y la escritura sean medios que nos ayuden a superar estas tragedias. En la escritura podemos ver la realidad tal y como es y también podemos imaginarla como debería ser, justa y generosa con todas las personas. Perdón. Y en la escritura árabe en general y en la poesía árabe en particular, siempre hemos tendido a inspirarnos en la herencia, porque la herencia árabe es muy rica. Esta continuó con la modernidad en la poesía, pero después de que el movimiento de traducción se volvió activo y el mundo se abrió a los demás, la influencia se hizo más amplia que solo la herencia, para incluir no solo los temas, sino a veces la estructura de las oraciones que uno siente que proviene de una cultura occidental o digamos de una cultura diferente en general. Esto, en mi opinión, ha enriquecido la poesía y la ha hecho más viva y parecida a su época, porque actualmente vivimos en una época en la que las fronteras han desaparecido y hemos empezado a vestir de forma similar, a escuchar la misma música, hasta llegar al, ¿cómo se llama?, trend que llega a todas las casas del mundo. Pero, en mi punto de vista, hay que tener cuidado en este asunto y no dejar que el poema pierda su identidad cultural. Es decir, debe ser moderno y hablar el lenguaje del mundo moderno, pero al mismo tiempo ser hija de su entorno. Aquí está la artesanía en la capacidad de equilibrar esta ecuación.
Ahora, la guerra y amor. Aquí me gustaría señalar la paradoja de que la palabra amor en árabe es hub y la palabra guerra en árabe es harb. Solo hay una diferencia en una letra, R, arra. Y muchos poetas han escrito sobre esta idea, que es la necesidad de eliminar la letra R, arra, de la palabra harb, guerra, para que se convierta en amor. Estos dos temas han jugado un papel importante en la literatura árabe de los últimos años, ya sea en novela o en poesía, especialmente en Siria por la situación que ha vivido el país, o mejor dicho, está viviendo. Esto es normal, en mi opinión, porque durante la guerra es necesario refugiarse en los sentimientos más humanizadores que nos alejan de la destrucción, del miedo, de la frialdad. Y este sentimiento, claro, es el amor. Al mismo tiempo, al escribir sobre el amor, y aquí hablo de mi escritura como ejemplo, la guerra debe estar presente, porque uno no puede, por mucho que lo intente, ignorar el hecho de que la rueda de la muerte gira a su alrededor. E incluso si el poema es puro amor, la guerra está presente en su trasfondo, sí o sí. El exilio también es otro tema que han tenido amplia presencia entre los escritores sirios en los últimos años, ya que un gran número de ellos, como nosotros, se han establecido en países de migración y asilo. En mi caso, lo pienso de una forma un poco diferente a la de asociar la idea del exilio con abandonar la madre patria, porque mientras estuve allí, en Siria, lo sentí. Y Roberto Bolaño dice, para un escritor no hay más patria que su biblioteca. Dice también que el exilio es una opción literaria. Y hay exilios que duran toda una vida y otros que duran un fin de semana. En mi opinión, el exilio ocurre cuando se comienza a escribir. Pero el proceso de cruzar fronteras y reconstruir la vida y la emoción, sin duda dejará su huella en la escritura. Lo noté en mi primer poema que escribí aquí en España, cuando solo conocía unas palabras del castellano y comencé a sentir la dificultad de vivir en un segundo idioma, incluso si lo dominas. Pero, en mi opinión, hay algo que siempre se faltará, que es la naturalidad en hacer incluso las cosas más simples. Como dice el escritor Joseph Brodsky, el exilio es ante todo un incidente lingüístico. Ahora leo mi poema. Vale, voy a leer en árabe y Pepa, muchas gracias por leerla en español. Vale. ما بقي في أدراج النازح قبل أن أمشي ويغادرني بيتنا تركت فستاني الجديد مرميا على السرير تتدلى منه ورقة الماركة كتميمة تحرسه لكنها على ما يبدو لم تمنع أصابع الحرب من فض بكارته. لا بد أن نسمات الربيع تراقص ستائر بيتنا المهجور هذا الصباح. لقد تركنا النوافذ مفتوحة قبل أن نغادر خشية أن يجرح الزجاج خدود الستائر المزهرة.
ربما تكون خطواتها ثقيلة بالرقص قليلا من فرط ما أحاطها الغبار بحنانه. ألا يكون لك عنوان، ألا تكون لك أرض، أن تجر جذورك وراءك، أن تتعثر بها، أن تصير صليبك. يتساءل الحائط: ما الذي يوجعني أكثر، المسمار أم ابتسامة الفقيد في الصورة؟ Gracias, Nesrin, muy bonito. Voy a traduciros el poema, que cuadra mucho con las palabras que nos ha dicho Nesrin. El poema lleva por título Lo que queda en los cajones del inmigrante. Empiezo. Antes de marchar, antes de que nuestra casa se despidiera de mí, extendí la cortina sobre la cama. La etiqueta colgaba como un talismán protector, pero, por lo que parece, no evitó que los dedos de la guerra le arrebatasen la flor. Esta mañana, soplos de primavera deben hacer bailar las cortinas de casa, de nuestra casa abandonada. Dejamos las ventanas abiertas antes de partir, para que el cristal no hiriese las mejillas de las cortinas floridas. Sus pasos, quizá, sean un poco pesados, por el exceso de polvo que amorosamente las cubre. ¿Cómo puede ser que no tengas dirección, que no tengas tierra, que arrastres las raíces, que te tropieces, que seas tu propia cruz? ¿Qué me duele más, el clavo o la sonrisa del difunto en la fotografía?, se pregunta la pared. No sé a vosotros, pero a mí me ha emocionado porque es ver esas imágenes que vemos por televisión, pero verlas aquí a través del corazón de una poeta, ¿no? Bueno, vamos a pasar a Rima Bali, que es una novelista que recibió también varios premios. Al igual que Nesrin, nació en Alepo. Antes os he dicho que Maison nació al sur de Damasco. Ellas dos han nacido en Alepo. Como novelista, ahí pues se ve la influencia de la guerra. Bueno, en realidad su novela trata de la guerra, sobre todo un tema central que a mí me parece muy interesante, que es la relación de la mujer con el poder. Tiene la protagonista, Nada, es una mujer que está casada con alguien que ha sido nombrado ministro de Assad. Y entonces su hijo muere en la guerra, ¿no? Y ella emprende el camino del exilio. Bueno, es una novela que vemos todo, la guerra, la relación que haces, ¿no? También la relación con los asesinos de la mujer, el amor, esa mezcla, ese dilema que se crea a veces, ¿no?, en las parejas y en las familias. Y luego también vemos a través de esa novela la experiencia en el exilio, concretamente en España, porque sucede en Cuenca, con un grupo de ayuda de la Cruz Roja, creo. Y bueno, y eso responde a experiencias reales de la propia Rima. Bueno, os voy a leer un poco, antes de leer un trozo de su novela, que lo leerá ella en árabe y luego la traduciré yo, y antes de que ella nos cuente un poco toda esa relación y cómo se ha inspirado para esta novela, os voy a leer un poco su currículum. Como os he dicho, nació en Alepo en 1969. Es conocida por novelas como El año de Sulaima, El girasol azul, del que leeremos un fragmento. Esta ha sido traducida al español el año pasado, o el 2023, y luego la última es Nay en la Orquesta Nacional. Entre otras obras publicadas en editoriales de Beirut y El Cairo, por la que ha sido traducida a diferentes lenguas y reconocida por algunos de los premios de más prestigio del mundo árabe. Es asimismo articulista del periódico sirio-australiano Annas News, y bueno, todo ello pues la cualifica para hacer un retrato, ¿no?, de todo esto que estábamos hablando, la guerra y el exilio. Y bueno, en su novela creo que también está muy presente el tema, uno de los temas que nos reúne hoy aquí, de los que hablábamos al principio, que es la aspiración a la libertad y en
y emancipación de la mujer, ¿no? Bueno, Rima, si nos quieres contar un poco tu experiencia en el exilio, cómo te has inspirado para esta novela. Bueno, y sobre todo lo del poder, la relación esa de esa mujer con el poder y con un hijo muerto, ¿no? Sí, es en la un guerra. conflicto, es ¿Cómo una transforma batalla, esto a una persona? Sí, claro. Buenas tardes, muchísimas gracias para todos y todas para estar aquí y muchas gracias a la Asociación de las Escritoras Españolas y a Pepa para invitarme. Muy contenta para estar con ustedes esta noche, aunque con el corazón lleno de dolor. No quiero repetir que mis amigas decir sobre nuestro dolor ahora en Siria, pero solo quiero empezar en una frase, es también de esta novela, El girasol azul, hay un parágrafo que se llama El maldita de sangre, y hay una frase que explique explique qué está pasando ahora en Siria. Es a dónde puedes escapar mi país del maldita de sangre. ¿Maldita o maldito? Lo mismo, si es mujer, maldita, si es hombre, Okay. maldito. O maldición Entonces, de sangre sería, ¿no? Maldición. Sí. Maldición de sangre. Y luego sobre... Siento, perdóname. Perdona. Ya. Siento. Ya. Quiero hablar un poquito sobre la novela narrativa árabe. Sí, la novela narrativa árabe ha alcanzado últimamente etapas avanzadas en la modernización de los métodos de escritura narrativa y pasó de los métodos clásicos a los métodos modernos. La literatura siria en particular ha sido testigo de una intensa actividad en los últimos 10 años. Bajo la influencia de la revolución que estalló en el país y luego la guerra y la inmigración que incluyó a un gran número de personas sirias. El escritor sirio tiene ahora un rico material para escribir. Por ejemplo, la revolución y sus causas, la guerra y sus resultados catastróficos, y la vida miserable en el país, ahora socialmente, políticamente y económicamente también. Además, la injusticia, la tiranía, la detención y tortura y, claro, vivir en el exilio. En el aspecto femenino, la literatura árabe siempre se ha caracterizado por la presencia de nombres grandes de mujeres escritoras. Anteriormente la cantidad no era grande, pero a nivel de calidad la literatura femenina se distinguía. Por ejemplo, puedo mencionar May Ziada, una palestina libanesa, y Mariana Marrash, de Siria. Y hoy, en los últimos 20 años, hay un aumento importante en el número de escritoras árabes y sirias, con salto cuántico en el nivel de sus obras y su audacia con romper los estereotipos e intentar métodos innovadores. Claro que no todas las experiencias están al mismo nivel de éxito y distinción, pero
Hay algunas obras o muchas obras impresionantes. A mí, yo empecé a escribir hace mucho tiempo, pero no empecé a publicar hasta que me vine a vivir aquí en España. Después de dejar atrás en mi país mi familia, mi profesión, mis recuerdos y toda mi vida, descubrí que en este nuevo país debía empezar un nuevo comienzo para lograr mi viejo sueño, lo más importante, ser escritora. Oficialmente, efectivamente. Porque creo que cada persona tiene un papel en la vida que debe desempeñar. Y si lo hace bien, sirve a su país, a su familia, a sus creencias y a mí. Y encima de todo, hacer este papel alivia mi culpa por dejar a mi país en un estado de debilidad y colapso. Escribir sobre ello y por ello es lo menos que puedo hacer. A mis novelas tratan temas que siento que afectan a la gente en general, al ser humano en general. Empezando por mi gente y conectar sus preocupaciones con los demás. Por ejemplo, otra vez la guerra y su impacto en los seres humanos, el odio, el racismo, la vida en el exilio y los que están detrás de ellos. Y por supuesto, el amor tiene un gran protagonismo en todas mis obras. Pero no presento la imagen estereotipada del amor, sino que discuto el concepto de amor en todas sus dimensiones psicológicas y profundas. Y discuto el impacto de la guerra en el amor y el impacto de los cambios en mujeres y hombres en la forma en que viven la relación amorosa. Además, tengo una gran preocupación que pongo en todas mis novelas y siempre, que es la relación de las mujeres consigo misma primero, antes de su relación con los demás. Y también hablo sobre las mujeres en general y las mujeres sirias en particular. Claro que recibo influencia de otras narrativas de mi entorno, pero también de narrativas mundiales, antiguas y modernas, y sobre todo de mis fantasías. En respecto a España, está presente ya en mis 4 novelas publicadas, igual como Alepo y Siria. No solo como una presencia geográfica, pero también como una presencia humana profunda, cultura y pensamiento. En varios lugares mostré los numerosos puntos de convergencia entre las dos culturas, siria y española, y a la vez señalar los puntos de diferencia y sus razones. Y espero traducir más de mis novelas, no solo El girasol azul, al español y ponerlas en las manos del lector español. Muchísimas gracias. No sé si nos lo quieres leer en árabe. Sí. Sí. Nos va a leer ahora un fragmento de su novela El girasol azul, que yo traduciré al español. ما قيمة الحرية إن فقدت الحياة؟ وما قيمة الحلم إذا فقد الغد؟ اليوم عاد كياني إلي، ولكن هل تراه يجديني نفعا بعد أن فقدت غدي؟
عندما قتل ابني لم أعد أستطيع حتى مجرد النظر إلى وجه نبيل، على الرغم من أنني كنت قد حسمت بيني وبين نفسي علاقتي به منذ أن بدأ يلعب صاغراً دور صبي السلطة المطيع والمدلل. قتل ابني وجاءوا لتقديم واجب العزاء من دون أن يحقق أحد في الحادثة، من دون أن يسأل أحد، ومن دون أن يعاقب أحد، ومن دون أن يعتذر أحد. مات ابني، قتله حماة الديار من دون أن يأتيني أحد باسم الطيار الذي ألقى قذيفة الموت التي أحرقت غدي، ولا باسم الضابط الذي أعطاه الأمر بفعل ذلك. هل ساهم موت ابني في حماية الديار؟ ذلك الذي كرس شبابه الغض لحماية الوطن وناسه، هل كان موته حماية أم تقويضاً للأساسات؟ الأساسات التي قامت عليها هذه الديار منذ آلاف مؤلفة من السنين. مات غدي، لم يكترث لموته أحد، أدرج اسمه ضمن لائحة الشهداء الطويلة، وأرفق بملاحظة: استشهد في مواجهة مع العصابات الإرهابية المسلحة. Para los que no sepáis árabe, os lo voy a traducir. ¿Qué valor tiene la libertad si se pierde la vida? ¿Qué valor tienen sueños si se pierde el mañana? Hoy he vuelto a ser yo, pero ¿tiene esto algún sentido después de haber perdido a Gadi? Cuando mataron a mi hijo, dejé de poder mirar a Nabil a la cara, aunque ya había cortado todos mis lazos con él desde que empezó a interpretar el papel de niño bueno, obediente y mimado del poder. A mi hijo lo mataron y tuvieron la desvergüenza de venir a darme el pésame sin que nadie investigara el hecho, sin preguntar a nadie, sin castigar a nadie, sin que nadie se disculpara. Mi hijo murió asesinado a manos de los que se hacen llamar protectores de la patria, sin que nadie me dijera el nombre del piloto que disparó el mortífero proyectil que lo abrasó, ni el nombre del oficial que le dio la orden de hacerlo. ¿La muerte de mi hijo sirvió acaso para que sus casas estuvieran más seguras? De él, precisamente, que dedicó su juventud a servir a la patria y su gente. ¿Fue su muerte una manera de salvaguardar los cimientos sobre los que se construyó esta tierra hace miles y miles de años o una forma de contribuir a su destrucción? Gadi murió y a nadie le importó su muerte. Su nombre fue incluido en la larga lista de mártires a la que se le adjuntó una nota: víctima de enfrentamiento entre bandas terroristas armadas. Bueno, ya habéis visto un poco la calidad de la literatura que hacen estas escritoras, pero bueno, desgraciadamente estos días estamos viviendo unos momentos, están viviendo en Siria un momento muy difícil, y yo no sé si tenéis algunas preguntas antes de pasar al concierto. Es que como no os veo, la verdad no sé si alguien quiere levantar la mano. Bueno, en todo caso, antes de pasar al concierto, vamos a dar paso a algunas preguntas, los que queráis hacer sobre la literatura o sobre lo que queráis preguntar a estas escritoras. Si hay un micro móvil, que encienda la luz. Es que no se ve. Ahí hay un micro, si alguien quiere hacer. ¿Alguna mano se levanta? Allí. Podrían encender las luces, ¿no? Ah, claro. Sí, es que no se ve, no podemos ver. Podrían encender las luces. Sí, y si encendierais las luces. Hola. Es que además sería. Hola, es que yo no sé si se me oye bien, ¿sí? ¿Se me oye? Un poco. No se Me oye. acerco un poco más, ahora mejor, sí. ¿Podéis encender las luces? Gracias. Gracias. Un poco de descanso también. Me ha encantado escucharos. Soy Luisa Mora, trabajo en la Biblioteca Islámica de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, y realmente creo que tendríamos que escucharos con más frecuencia a las escritoras árabes. Es difícil escuchar lecturas en árabe como estas, mucho más fácil escuchar a los hombres, no sé por qué. Esta mesa redonda tiene muchísimo sentido. Pepa, muchas gracias por haberla organizado.
Y lo que espero es que las editoriales españolas pues se muestren interesadas por traduciros, para extender las lecturas. Nosotros en la biblioteca haremos también lo posible para que vuestros textos se puedan leer en árabe o en español. Es un placer. Gracias. 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 Gracias, Luisa, por tu presencia y por ayudarnos a organizar eso, porque también contribuiste. Es que desde aquí no se ve casi. Como tenemos los focos aquí. Gracias. Yo la próxima vez entré con gafas de sol. Otra palabra ahí. ¿Dónde? Las imágenes que nos acaban de llegar estos últimos días de Siria son realmente impactantes. Georgina Sisquella, podéis presentaros, aquí la conozco y la veo, es periodista y también está haciendo documentales. Digo que son impactantes, además vuelve después de mucho tiempo de olvido, porque aquí parece que los conflictos se sobreponen unos a otros y Siria parecía que estaba un poquito en el baúl de los recuerdos, por desgracia, aunque entonces vuelve a salir a la luz con estos trágicos acontecimientos. Me gustaría saber, aparte de la información que nos llega a nosotros, que son pues el prototipo de la información de un telediario o de un periódico, un poco vuestra sensación viviendo desde el exilio lo que está pasando allí y luego cómo esta tragedia también en primera línea puede llegar a impactar a la hora de escribir. O sea, si te colapsa, si te ilumina, un poco qué pensáis. Vale, muchas gracias por preguntarnos. ¿Cómo se influencia o cómo se impacta lo que está pasando en nuestro país a nuestras almas o a nuestra manera de escribir? Es que vivimos aquí en el exilio como fueran fantasmas, aunque España realmente es culturalmente muy rica y me ha dado muchas ventanas en mi cerebro, pero nuestras almas siguen ahí y cualquier cosa, cualquier masacre, cualquier bala va a llegar directamente a nuestros corazones. Mi corazón ahora es un pequeño botón en el armario de mi madre. Mi cara, mis riesgos, ahora viven ahí, en mi farmacia, en mi casa, y también ahora mi pecho, las balas están destruyendo a mi pecho. Eso que eso influye, que influye muchísimo en cada momento. Ojalá podamos olvidar un momento para que podamos seguir y ojalá llegamos un día que vamos a escribir solamente sobre el amor, sobre la vida y sobre nuestros derechos. Gracias por preguntarnos. Hola, yo ahora mismo no quiero olvidar porque ahora la gente está sufriendo y en este momento que estoy aquí hablando sobre la literatura hay una mujer que a lo mejor vivía en mi casa, que estaba en casa de cuando estuve refugiada en Siria, en la zona de costa, porque yo de Homs y fui refugiada en la costa antes que viniera a España. A lo mejor ahora alguien puede entrar y matar a esta mujer en este momento. Entonces no puedo olvidar. No puedo escribir literatura, solamente quería hacer algo y no sé qué. Gracias. ¿Quieres añadir algo, Rima? Algo
Para ser honesta, no tengo nada en mi cabeza para escribir. Es porque, para decir, porque ahora estamos bajo de la ¿cómo se llama? De la choque, es como un golpe en nuestra cabeza. El dolor es como doblado porque tenemos... No podemos dejar pensar en la gente que está sufriendo ahora, y a mí puedo hablar sobre mí misma, y no puedo dejar pensar al futuro del país después todo el sangre que está ahora caído en el suelo del país. Es como de la sangre, la maldita que estaba hablando, está ahora doblada. ¿Cuánto tiempo necesitamos ahora para salir de esta maldita? No lo sé. Es una cosa fatal. Y nada más. Gracias. Me está diciendo Fanny que hay que le recuerda un fragmento de Alberti. Curioso, cuando está Rafael Alberti y María Teresa León en París, primero se exiliaron en Orán, luego fueron a París, y ve a todos los exiliados que han pasado a Argelès, a los campos de concentración franceses, con el exilio, con la corriente de cientos de miles de exiliados. Lo primero que escribe Rafael Alberti es el libro Entre el clavel y la espada. Sí. Y hay un poema bilingüe que me recuerda mucho vuestro estado de ánimo, ¿no? Es que vivo, es que vida bilingüe de un refugiado español en Francia. Es que vivo, es que he muerto, es que definitivamente he muerto, mais non, c'est la police. Sí. Ya hay otra situación, otro país y otro pasado y otra tierra en la lejanía. Así que muchas gracias por habernos recordado también nuestros exilios, que los teníamos un poco olvidados, pero también los hemos tenido igualmente dramáticos, ¿no? Gracias. Hablando el otro día con ellas, con las tres, me decían que encontraban muchos paralelismos entre la guerra en España y lo que han vivido en Siria, pero también en parte en las expectativas ante la transición, ¿no? Y todos aquí, cuando cayó el régimen de Assad, también pensamos que entrábamos en una transición. Por eso supongo que ahora esto ha sido un golpe especialmente duro. Yo no sé, ¿eso creéis que corta esas expectativas hacia una transición democrática o creéis que...? Es que cuando hemos preparado este acto teníamos mucha esperanza después de la caída del dictador del Assad. Teníamos confianza en el futuro. Después de todo este sufrimiento increíble, millones de personas, después de esta tragedia de pasar el mar, de morir en esta cruzada. Pero lo que ha pasado en los últimos días es como nos han dado una hostia a nuestras caras. Han destruido nuestra esperanza de tener una patria de paz, de justicia, de convivencia. No lo sé. Estamos muy tocados, muy destruidos. No sé. ¿Queréis añadir algo? Es que lo ha pasado es una masacre, unas masacres sectarias a los alauíes en el coste de Siria por grupos muy radicales, no eran controlados por el gobierno, le han dejado matar familias internas con mucha barbaridad. Yo sé que 14 años de injusticia, 14 años de lo que ha pasado en Siria, como una cuestión, vamos a tener mucho odio, pero nunca pensaba
que va a salir esta barbaridad. Lo siento muchísimo. Pedir perdón a cada madre, a cada niño, porque no hemos podido salvarlos. Lo siento de vosotros también, de todo este dolor. Ojalá un día mi país vaya a salir en la noticia como país de convivencia, paz, como era, como es Siria y como merece todos los países, toda la gente en todo el mundo. Y ojalá podamos aprender de la experiencia española también, después de la guerra civil y la convivencia. Gracias. Inshallah. Bueno, pues las mujeres probablemente podéis contribuir mucho a quitar esa R que decía Nesrin de la palabra para que se convierta en amor, ¿no? La palabra guerra en amor. Me gustaría dar más paso a más preguntas, pero el tiempo, nos queda ya poco tiempo para el concierto y supongo que todos querréis escucharlo. Por supuesto. Y sobre todo porque sí que nos va a poner ese broche último de amor, esas canciones de amor, ¿no? De Kalsum y Fairuz. Esperanza. Sí, de esperanza y amor, y que van a estar a cargo de Linda Alamat y James Vitar. Ya no sé si están ya preparados. Y mientras se instalen... ¿Cómo? ¿Dónde están? Sí, ¿estáis por ahí, Linda y James están ahí. Linda vale, y James. Subiendo. No sé, ¿se van a poner ahí o vais...? Como antes, ¿no? Como antes, creo que como bueno, antes. pues vale. Bueno, pues os voy a contar, mientras se instalan, un poco quiénes son esos dos grandes músicos que tenemos hoy aquí. Linda Al-Ahmad, bueno, os voy a leer, es también, no solo es una cantante, sino una artista multifacética. Especializada en canto clásico árabe, ha trabajado también en teatro, cine y televisión. Como vocalista ha participado en numerosos festivales internacionales, como el Polirritmia de Valencia, luego conciertos como el ofrecido por Radio Televisión Española en el Teatro Monumental, cantando a dúo con el tenor Nacho Bas, entre muchos otros. Es asimismo fundadora de la revista Mariouma para niños inmigrantes en Europa y maestra sobre canto oriental en España. James Vitar, por su parte, que está al laúd, es un ejemplo de cómo la influencia árabe sigue presente en nosotros, y no solo a través de la poesía, sino también de la música, con el trabajo de fusión con el flamenco de músicos que ha hecho precisamente James, aunque hoy nos hará una demostración clásica árabe, de música árabe. James Vitar es el veterano aquí en España, porque creo que lleva 25 años. Aquí nació en Siria en 1968 y se crió en la tradición musical árabe dentro de su familia. A los 8 años ya tocaba el laúd, o sea que parece que era un niño prodigio. En España ha estudiado la relación del flamenco con la música árabe, participando en discos y conciertos de fusión con grupos como Radio Tarifa. Después, con la Fundación Legando Andalusí, grabó el álbum Puertas de Oriente, y tiene un grupo que se llama Darawish, que ha hecho un álbum de fusión con el jazz que se llama Madar. Les damos ya el paso y Linda nos contará un poco el significado de esas canciones tan bonitas que nos van a ofrecer. Creo que... vale, está. Muchas gracias a la Asociación de los Escritos Españoles. Gracias a vosotros por venir. No sé. No sé. ¿Ahora? Vale, gracias. Y no sé qué digo después, las mujeres, mis amigas y que han hablado. De verdad tengo dificultad de respiración, entonces no sé cómo salen las canciones. Me hubiera encantado cantar en el Día de la Mujer y celebrar con mis amigas sirias la nueva Siria sin el dictador, pero lamentablemente no es así. Creo que el canto, aunque duele, pero
es también una manera a sobrevivir, una manera a sanar. Cantaré poemas por Fairuz y Kulthum, poemas cantados por Kulthum y Fairuz. Y quiero decir algo, que la diferencia entre Fairuz y Kulthum, que Fairuz cantaba por todo el tipo de el amor. La madre, la hija y abuela, casa, los lugares, el folclore, muashahat andalusí, naturaleza, todo. Y con una voz para mí es como un parte del cielo. Kulthum tiene la fuerza, cantaba por el amor tradicional, el tipo tradicional. Entonces el amor entre el hombre y la mujer, pero con todos los detalles, con todos los estados, pero se parece su voz, cuya voz como viene de la tierra real, y con la fuerza. En esta canción ahora, Fairuz en este poema quiere volver a su país, al igual que nosotras, pero el país herido. Vamos, gracias por venir.
زنبق أنا جلح زنبق أنا اكسرني 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 جلح زنبق أنا اكسرني على ثرى وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي هذه ليلتي
بين ماض من الزمان وآتي الهوى أنت كله والأماني فاملأ الكأس بالغرام وهاتي الهوى أنت كله والأمان فاملأ الكأس بالغرام وهاتي بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكارا بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكارا وديار كانت قديما ديارا سترانا كما نراها قفارا وديار كانت قديما ديارا سترانا كما نراها قفارا سوف تلهو بنا الحياة سوف تلهو بنا الحياة سوف تلهو بنا الحياة وتسخر فتعالى أحبك الآن أكثر والمساء الذي تهادى إلينا ثم أصغى والحب في مقلتينا والمساء الذي تهادى إلينا ثم أضحى والحب في مقلتينا لسؤال عن الهوى وجواب وحديث يدور في شفتينا
فادنو مني وخذ إليك حناني فادنو مني وخذ إليك حناني ثم أغمض عينيك حتى تراني وليكن ليلنا طويلا فكثير اللقاء كان قليلا فليكن ليلنا طويلا وكثير اللقاء كان قليلا سوف تلهو بنا الحياة سوف تلهو بنا الحياة سوف تلهو بنا الحياة وتسخر فتعالى تعالى أحبك الآن أكثر Muchas gracias. Tope. Yo no sé si por aquí estaba el presidente, nuestro presidente de ACE, para decir adiós a los presentes. Hasta pronto. No, bueno, venga, pues Dilo, ¿por qué nos dilo. echa? Bueno, Manuel Rico, aquí presidente de la Asociación de Escritores, que hace hoy posible este acto, junto con aquí las presentes, por supuesto. Y también gracias Bien, a la Biblioteca Islámica. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pocas palabras me caben decir después de lo que han dicho las escritoras sirias y Pepa Roma y Fanny Rubio, y la cantante que ha actuado estremeciéndonos. Y yo solo quería resaltar algo que me parece esencial. Hemos querido celebrar el Día Internacional de la Mujer, al igual que el año pasado lo hicimos en solidaridad con las escritoras afganas,
expresando la solidaridad con las escritoras sirias en el exilio. Y lo hemos hecho así porque el mundo, y especialmente el mundo árabe, ahí tenemos la guerra en Gaza, tenemos otras guerras localizadas y situaciones especialmente difíciles para las mujeres, vive una situación muy especial a la que tenemos que atender como escritores. La solidaridad entre las escritoras y los escritores españoles y de otros países, y especialmente de los países que están viviendo una situación muy difícil, es absolutamente inexcusable. Por tanto, agradecer vuestra presencia. Estamos con vosotras, compañeras, amigas, escritoras de Siria, poetas y narradoras, y esperamos que, no tardando mucho, la paz se abra paso en vuestro país, la convivencia sea posible, la tolerancia, y esas nubes convertidas en sangre que hemos estado viviendo estos días desaparezcan definitivamente, de Siria, como de Ucrania, como de Gaza. Muchas gracias a todas y a todos.